Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Tenemos la lección 5 de nuestro curso, La Iglesia Cristiana. Y hoy hablamos de Antioquía, cerca de Pisidia. Bienvenido, Duberne, también. Gracias por su presencia esta mañana. Bien, entonces hoy día vamos a estudiar Hechos 13 y ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Allí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dadas por Dios, cumplido en Cristo, y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes. Y hoy en día, este sigue siendo igual. Dios sigue usando a sus discípulos para ir y anunciar Jesús. ¡Qué bendición! Empezamos con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pidió que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Amén. Entonces, sí, hoy estamos en la lección 5. Tenemos estos objetivos el día de hoy. Usar el método de las 4C, este estudio de Hechos 13, 13 a 52. También explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Esto es la pregunta en el proyecto final. Y identificar el propósito de Academia Cristo. Vamos a pasar los últimos minutos hablando de este propósito. Entonces, empezamos con algo un poco diferente. Vamos a usar el chat para el captar hoy. Si ustedes pueden escribir sus respuestas en el chat, sería excelente. La idea es esto, para introducir la historia de hoy. Estamos en Hechos 13. Y mi pregunta para empezar, si ustedes pueden comentar en el chat, es, pues vamos a imaginar un escenario. Ah, Está visitando un grupo de fe por primera vez. Cuando termina el tiempo de adoración, el líder le mira y le pide que comparta un mensaje con las personas reunidas ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice? Por favor, si podría compartir sus comentarios en el chat. ¿Cómo empieza? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Am, Cualquier comentario que puede compartir en el chat.
Como ustedes están escribiendo sus respuestas, voy a explicar situación una vez más. Imagina, está visitando un grupo de fe por primera vez y cuando termina el tiempo de adoración, el líder le mira y le pide que comparte un mensaje con las personas reunidas ahí. Entonces, um, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza su mensaje? ¿Qué va a incluir en su mensaje en general o específicamente? Um, Verne, gracias por el comentario. Yo les compartiera sobre el amor de Dios y la salvación. Excelente. Otros comentarios. Imagino que ustedes están escribiendo y entonces vamos a esperar un poquito más para tener otras respuestas también. Edgardo, gracias. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y vuelvan de sus pecados y comparto una palabra que el Espíritu me guíe. Ok, gracias. Sí, la necesidad de um, el perdón de los pecados. Arrepiéntanse. Compartiría la palabra de Dios, les hablaría acerca de la salvación que es en Jesucristo. Excelente. Jimmy Cruz. Muy bien. Y José, yo hablaría de la comparación de Pablo y cómo Cristo ha alcanzado a muchos, atravesó el Evangelio de Jesús. Muy bien. Excelente ustedes. Gracias por los comentarios. Entonces, un comentario más de Linton. Gracias. Les hablaría del amor de Cristo, la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y les diría que solo hay dos lugares donde se va después de la muerte. Perfecto. Gracias por sus comentarios. Excelente. Entonces, obviamente, tenemos este captar hoy, porque en la historia de hoy tenemos esta situación. Pablo está en la sinagoga y después de leer el Antiguo Testamento, no recuerdo si es otros, los libros que están leyendo en la sinagoga y después dicen a Pablo, a sus compañeros, ¿podrían compartir algo con nosotros? Pablo dice sí y empezamos con la historia de hoy. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice, lo que Pablo comparte con los demás en la historia de hoy. Y entonces ahora empezamos con Hechos 13 a 50 y 52. Entonces, esta parte es un poco más largo. Voy a leerlo. Y después vamos a hablar de las preguntas de considerar y consolidar. Entonces, aquí pueden ver la mapa y donde estamos en Antioquía. Y con esto empezamos. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia. Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: Hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos.
Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran, guardaran silencio, dijo. Y eso es lo que Pablo comparte con la gente ahí. Escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Jesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno, del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes, los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo. Pero dieron cumplimiento a estas palabras al condenar a Jesús, y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa de Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2, que dice, Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, Yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo, no permitirás en el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que, por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres. Pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga
lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieron y hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Es una historia un poco más largo hoy, pero ahora vamos a continuar con las preguntas de considerar y después el enfoque, ley y evangelio en las preguntas de consolidar. Entonces, ¿quiénes son los personajes en esta historia? Pues en esta historia habla de muchísimas personas. Um, sí, y sí. ¿Duverne le gustaría comentar? Sí, pasó como acá decir, pues sí, son muchas personas. Sí, está, por ejemplo, habla de Jesús, Dios, Pablo, Bernabé, Samuel, Saúl, David, de Pilato, de los judíos, los profetas, y por último habla del Espíritu Santo también en el último versículo. Ujú. Excelente. Sí, Ahí están los menciona personajes. otras personas en el Antiguo Testamento también, pero sí. am, Excelente. Entonces, los que están aquí físicamente en la historia, tenemos Pablo hablando, tenemos la gente en Antioquía, Bernabé también, am, sí, judíos, gentiles, am, y sí, todas las otras personas también. Jesús, Rey Saúl, Rey David, Juan el Bautista, Pilato, sí, todos estos también. um, Habla de estas personas. Pero sí, entonces tenemos una idea de los personajes que tenemos en la historia. Ahora los objetos.
Podríamos, podríamos decir tal vez la sinagoga es un objeto, también es donde ocurrió la historia. Ah, habla de las tierras de Canaán, la tierra prometida, el trono de los reyes, de Saúl y David, ah, las correas del calzado de Jesús, Juan el Bautista. No soy digno de desatar el calzado de sus pies. El madero de la cruz, el polvo de los pies de Pablo y Bernabé, el señal de protesta cuando salieron de Antioquía. Entonces, sí, más o menos, creo que estos son los objetos que tenemos en la historia. Ahora, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde estamos en esta historia? Es un viaje misionero de Pablo. ¿Y dónde está en esta historia? Jimmy, adelante. Según puedo ver, es en Antioquía, Antioquía de Pisidia, dice. No sé si Sí, es así. sí, excelente. Y hoy día es Turquía. Sí, habla de Perge de Panfilia también al inicio. Um, y sí, estamos en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Bien. Y entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Solo en general, ¿cuál es el contexto de esta historia? José, Sí, buenos días. Yo buenos pienso días. que la historia ocurrió, digamos, a principios del siglo I. Siempre ya después del día, de los días de Pentecostés, del día de Pentecostés, ahí Ujú, ocurrió la historia, no muy tarde, sí, porque en ese trayecto sucedió esto ujú. de la predicación del Evangelio. Gracias, José. Sí, estamos en el primer siglo después de el nacimiento de Jesús, algunos años después de Pentecostés, y estamos en um, el viaje misionero de Pablo y Bernabé. Están viajando y esta historia ocurrió durante este viaje y también 2 días de reposo, específicamente 2 días de reposo en Antioquía. Perfecto. Amén. Ok, el problema que tenemos, hay algunos en esta historia. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Cuál es el problema? Nilton? Nilton está en mudo el micrófono. Perdón. Sí, Ahora como sí. le estaba diciendo, que veo ahí es que los judíos rechazaron también la prédica que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Y en cambio de los judíos, los gentiles, ellos sí escucharon el mensaje de Dios y muchos se regocijaban. Y los judíos
Ellos se conspiraron contra Pablo y contra Bernabé y empezaron a perseguirlos para sacarlos de allá de Antioquía, donde estaban llevando la palabra. Ese es mi aporte. Excelente. Gracias, Nilton. Sí, en general, sí. Ese es el problema que tenemos. Los judíos se ponen envidiosos y celosos, rebatían el mensaje de Pablo, y rechazaron la palabra de Dios. Excelente. Entonces, y sí, iniciaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Este es el problema. Si estamos pensando un poco antes, durante el mensaje de Pablo, podríamos decir, en general, la gente de Antioquía necesitaba escuchar el mensaje de salvación por fe en Jesucristo. Y Pablo está compartiendo este mensaje con ellos. Entonces, sí, la gente que necesita escuchar la palabra, la solución es Pablo está compartiendo la palabra con ellos. Um, pero del problema de el rechazo, um, la gente envidiosos de Pablo, um, en contra de Pablo y Bernabé, ¿qué es ¿se resuelve este problema? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Qué piensan ustedes? Edgardo. Sí, acá en el versículo 51 dice, entonces ellos después de recibir todo, después de recibir el rechazo, ¿sí? De los judíos y de las mujeres piadosas y distinguidas que levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, dice que en el versículo 51, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozos y del Espíritu Santo. Ujú. Nada más. Sí, sí, el resultado de este problema, Pablo y Bernabé salieron de Antioquía. Newton. Y mi hermano, como le decía, yo creo que se resuelve el problema es en que como los judíos, ellos, como dice usted, estaban envidiosos y rechazaron el evangelio de Dios, pero los gentiles sí lo tomaron, los gentiles sí escucharon la palabra y muchos se convirtieron y creo que por ese lado se resuelve el problema. Ujú, ujú. También este enfoque que la palabra es para todos. Ah, y sí, los gentiles creyeron. Excelente. ¿Duverne? Pastor, yo quiero compartir ahí en el siguiente capítulo, en el 14, dice que sí se resuelve el problema. Si me permite, lo podría leer. Sí. Bueno, dice en el capítulo 14, dice de Pablo y Bernabé en Icono, dice, aconteció en Icono que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los griegos. Mas los judíos que no creían existieron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí como tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de la gracia, aconteciendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a prenderlos, habiendo sabido, huyeron a Listra de Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región de circunvencina y allí predicaban el evangelio. Entonces ahí vemos que sí se resolvió el problema, pastor. Excelente. Gracias por este contexto, Duverne, lo que tenemos en capítulo 14.
Muy bien. Muchas gracias por tus comentarios sobre las preguntas de considerar. Ahora continuamos con consolidar la aplicación a nuestros corazones y nuestras vidas. Ah, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? El apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Algunos escucharon y creyeron, y otros lo rechazaron. Entonces, esto es el punto principal de esta historia. Ahora continuamos con la ley que encontramos en la historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sí, ahí veo un pecado, profesor, que es el rechazo. ¿Sí? Y lamentablemente, pues es un pecado que también nosotros lo experimentamos, lo vivimos, el rechazo. Cuando, o sea, no aceptamos a veces la voluntad del Señor o imponemos nuestros propios deseos o creemos Ujú. que lo que estamos haciendo es lo correcto y puede hacer hasta lo incorrecto, no a la voluntad del Señor, y rechazamos tal vez lo que Dios nos está mandando a hacer. Eso sería mi aporte. Ujú. Excelente, gracias, José. Adelante, Edgardo. Bueno, aquí hay varios pecados que yo veo, por lo menos tres, de los cuales normalmente nosotros los hombres solemos tener contra nuestros hermanos, ¿no? Acá dice que los judíos se llenaron de celos contra las palabras que decían, blasfemando, también blasfemaban en contra de ellos. Y pues al final las mujeres estas distinguidas y piadosas, ¿qué iniciaron? Una persecución. También solemos tener este pecado nosotros con nuestros hermanos. Serían esos tres: persecución, celos y blasfemia, blasfemar. Gracias, Edgardo. Buena aportación. Y tenemos Luis con nosotros ahora también. Bienvenido, Luis. Buenos días, profesor Luke. Por cuestión de la electricidad que me llegó ahorita y ya a las 6 tampoco puedo porque se nos va a las 2 de la tarde y viene a las 8 de la noche. Entré ahorita para escuchar algo por lo menos. Sí, sí, gracias por estar con nosotros, Luis. Sí, es un poco complicado con los cortes. Nilton, Sí, mi hermano, yo veo la envidia también, la envidia y el rechazo en un tiempo en nuestras vidas cuando decir alguna persona cristiana venía y nos trataba de evangelizar y primero que hacíamos nosotros era cuando nos hablaban de Dios era voltearse, sí, no, no tengo tiempo, o cualquier cosa así. Y eso se nota aquí en la lectura. ujú. Bueno, gracias, Nilton. Duverne, Sí, pastor, pues ahí hay otros dos para aportar. Está el de que son menospreciadores y son corruptos. Y tampoco pues dejaban predicar la palabra de Dios donde habían sido enviados los siervos de Dios a predicar ujú. el rechazo. Bien, Sí. muy bien, Duverne. Excelente, gracias por sus aportaciones, estos comentarios sobre la ley que tenemos. Hemos hablado del rechazo, blasfemar, celos, envidia, en nuestras vidas también. Muy bien.
Am, También para compartir o pensar un poco, estaba pensando en la envidia que a veces hoy en día tenemos entre iglesias o predicadores también o simplemente en nuestros corazones. Am, Cuando pensamos de otras personas, lo que ellos tienen, eh, que nosotros no tenemos, cosas así. Entonces, pero sí, hemos hablado ah, excelente de esta pregunta, el pecado que vemos en la historia y confesamos en nuestras vidas. Ahora tenemos la oportunidad de hablar del amor de Dios. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Luis, adelante. No sé, yo veo el amor de Dios en el 40 donde dice que, ya se me perdió un poquito, cuando salieron de la sinagoga los judíos argentinos, ¿verdad? Ahí en el 43 porque dice que ellos oyeron la palabra y les pidieron que al siguiente día también vuelva a predicar sobre la palabra a los gentiles. Entonces ahí yo veo el amor de Dios en esta historia. Ok, sí, que Pablo está ahí dos días de reposo, 2 sábados para compartir este mensaje de salvación con ellos. Y el Espíritu obrando fe en ellos, quieren escuchar más y más ah, de Pablo y la Eh, salvación. Profe, disculpe que le interrumpa ahí, yo tengo una duda, o sea, porque ahí se habla de como que si fuera 2 días de reposo. Entonces, ¿esto sería 2 sábados o Sí, sí, porque 2 sábados. ajá, en eso yo me confundí y buscaba, pero no encontré porque ahí dice, entonces sería que está en referencia a 2 días, o sea, dos Ujú. días diferentes, a 2 sábados diferentes. Sí, sí, Ah, ya, regresaron una semana después para ya, predicar ya, otra vez. Y imagino que estaban compartiendo la palabra durante la semana también con ya, otras ya, personas. gracias, Pero sí. profe. Nilton. Sí, mi hermano, yo creo que lo veo en el versículo 39 donde dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en en él es justificado todo aquel que cree. O sea, por ser gentiles, nosotros no estábamos justificados con el Padre, pero Él envió a su Hijo para morir por nosotros y ahí quedamos nosotros justificados. Ujú. Excelente, sí, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús, la obra salvadora de Jesús. Edgardo. Bueno, yo voy a aportar el versículo 48, que dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está el amor de Dios también para los gentiles, para la gente que no estaba incluida en el pueblo de Dios, en los judíos. Ujú. Amor de Dios para todos, incluso los gentiles, sí. Excelente. La salvación en Jesús es para todos. Muy bien. Ok, ahora con la última pregunta. Entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Luis. Bueno, lo que yo pido es que, como ahí se ve muchas cosas que hay, muchos pecados que es del celo y todo eso, porque a veces nosotros caemos en eso también como pueblo de Dios, a veces tenemos envidia del hermano que predica así, entonces, o a veces nosotros nos queremos copiar
a lo que el otro es. Entonces debemos actuar y pedir al Señor que nos quite todo eso y que nos use a la manera que nosotros podamos, a la capacidad que tengamos nosotros, sin estar poniendo en la mirada del otro, o teniendo celo o envidia. Entonces, de mi parte sería eso. Ujú. Buen aporte, gracias. Gracias, Luis. Bien, otros comentarios. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Humildad, amor. Excelente. Gracias por el comentario, Edgardo. Y sigamos predicando, sabiendo que la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada. Algunos creen o por lo menos quieren escuchar más y otros rechazan, se ponen feos con nosotros. ¿Duverne? Sí, pastor, yo diría que, pues también como dicen los hermanos, bueno, sí, tienen razón en todo y también pues yo quería aportar que, pues que Dios coloque una unción en cada uno de nosotros, ¿cierto? Como para predicar su palabra y llevar su palabra no solamente, digamos, a la familia, a los vecinos o a la iglesia donde uno pues está yendo, sino pues a muchas partes del mundo, como lo dice la palabra de Dios. Ujú. Bien, sí, Sería eso. sí, que dejamos en claro que Jesucristo es para todos. Sí. Muy bien. Gracias por su participación en este estudio usando las 4C. Ahora vamos a continuar con el segundo objetivo de esta lección, explicar el mensaje principal de la Iglesia cristiana del primer siglo. Esta es la quinta pregunta que tenemos en el proyecto final. Hay dos partes de esta pregunta. La primera, ¿cuál era el mensaje principal de la Iglesia cristiana del primer siglo? Y la segunda parte, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, nuestros hogares y en las iglesias cristianas? Entonces, esta pregunta tiene estas dos partes. El mensaje principal en el primer siglo y el mensaje principal de nosotros en nuestras vidas. Entonces, empezamos con la primera parte. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Nilton, Sí, mi hermano, creo yo que es el mensaje de la salvación. Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, que le dice a los apóstoles que se van a ser llenos del Espíritu Santo primero que todo y que prediquen su evangelio a toda criatura que haya en la tierra. Creo que ese es uno de los mensajes principales, la salvación, el mensaje del evangelio, porque hoy en día, en verdad que uno sale a la calle y se da de cuenta que hay tanta gente sin Dios, tanta gente necesitada de una palabra que, que estamos en, como se dice, en este tiempo. bien, gracias. Sí, la salvación. Sí, el mensaje principal. Luis, Sí, como dijo el hermano, o sea, la palabra del Señor, el Evangelio, como estamos viendo aquí mismo, pues en este resumen de esta historia que Pablo está dando a conocer todo lo que le hicieron a Jesús.
Entonces, ese es el mensaje principal de la iglesia también, el evangelio, mostrar cómo Dios quiere salvar a todos, como estábamos diciendo que la salvación es para todos. Ujú. Entonces, sería el tema principal de la iglesia, enseñar la palabra del Señor, o sea, dar las buenas noticias del reino de Dios. Sí, excelente. Gracias, Luis. Perfecto. Duverne. Sí, pastor, dice en Mateo 28:19. Por tanto, ya haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, Esa la es gran la parte. comisión. Ujú. Que este mensaje de salvación, este evangelio es para todos. Muy bien. Entonces, am, sí, tenemos este mensaje, la salvación por fe en Jesucristo, crucificado y resucitado. Am, Pablo en el mensaje de este capítulo de Hechos habla de las dos partes, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús para nosotros, la salvación por fe que tenemos. Ah, muy bien, y este mensaje es para todos, este mensaje es para todos. Entonces, para comentar un poquito más sobre este mensaje, salvación por fe en Jesucristo crucificado y resucitado. Um, Jesucristo crucificado y resucitado es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es Immanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador. Jesucristo crucificado y resucitado significa perdón de pecados. Consumado es. Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar bajo la ley. Por la fe, su obediencia perfecta es atribuida a nosotros. Cristo pagó el precioso, el, um, sí, el precioso de nuestros pecados en la cruz. Entonces, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y su resurrección es la garantía de su victoria sobre el diablo y el pecado. No vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también Jesucristo crucificado y resucitado significa la victoria que tenemos en Él sobre la muerte. Por fe tenemos vida eterna. Entonces, podemos pensar en este mensaje principal, salvación por fe en Jesucristo crucificado y resucitado, y lo que significa para nosotros. Entonces, para compartir un versículo de Hechos 26, 17 a 18, Pablo explica su llamamiento de Jesús y ahora te envío a los judíos y a los gentiles. Esto es lo que Jesús dijo a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esto es el mensaje que Pablo estaba predicando a la gente en el primer siglo, la iglesia cristiana en esta época. El mensaje central de la iglesia es Jesucristo, la cruz y la tumba vacía. Este es el evangelio. Comentarios sobre
sobre esta respuesta, esta pregunta que tenemos, que vamos a tener en el proyecto final? Luis. O sea que la respuesta a la pregunta es, o sea, ¿la iglesia cristiana predicaba la fe o no? Predicaba la salvación por fe. La salvación por fe. Ok, La salvación gracias. sí, que tenemos en Jesucristo crucificado y resucitado. Ok, gracias. Ujú. ¿Tú, Verde? Pastor, entonces yo tengo una duda. Yo leí sobre Mateo 28. Entonces, ¿la gran comisión es diferente? O sea, ya la gran comisión es el mandato Sí, y ya antes de la salvación, ¿cierto? sí, entonces, si estamos pensando en la gran comisión, es que debemos ir compartiendo algo, ¿cierto? Con todas las Ok. naciones. Y esto es el mensaje específicamente que estamos compartiendo con todos. Ajá. Listo, listo, pastor. Ok, bueno. Ujú. Muchas gracias. Estaba en duda. Entonces, sí, si estamos pensando en la segunda parte de esta pregunta, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares, en las iglesias? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Salvación por fe en Jesucristo, crucificado y resucitado. Perdón de los pecados, la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Sí. Entonces, ¿hay algún otro comentario sobre esta parte de la lección? Luis. Yo tengo una pregunta sobre, sobre las preguntas que es, o sea, ¿se tiene que contestar o sea, usted enseña o puede ser algo parecido también? Otra vez, Luis, lo siento. O sea, ejemplo, en las preguntas dice que en el cuestionario para el final va a venir estas preguntas, está diciendo usted, ¿verdad? Entonces digo que se debe contestar como está enseñando usted o se puede poner algo que esté relacionado. No sé si me comprende. Sí, en la encuesta recibí algunas respuestas sobre las últimas lecciones y que podemos sí, enseñar a aprender durante estas lecciones. Voy a compartir un poco en la próxima parte, pero tal vez no entiendo específicamente qué es la pregunta. Lo siento, Luis. Eh, bueno, yo a su chat personal le mando en inglés. No digo, mi pregunta le mando en inglés a su chat. Ahí usted va a comprender en inglés a lo que me estoy refiriendo. Ok, Ok, ya, gracias. gracias, Luis. Ok, entonces vamos a continuar con la última parte y puedo contestar esta pregunta cuando llega al chat. Entonces, sí, la última parte es identificar el propósito de Academia Cristo. Voy a compartir esto con ustedes ahora. La misión de Academia Cristo, nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las Escrituras. Ah, Porque ahí, en ellas, el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Y también brindamos capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, orientándoles en cómo llevar la palabra a otros.
Entonces, tenemos esta pregunta en la encuesta que dice, a falta de 4 lecciones para terminar el curso, ¿qué espera que abordemos en las últimas lecciones y por qué? Muchas personas diciendo, quiero aprender más de la Biblia, quiero continuar con Hechos, aprendiendo más de Hechos. Obviamente estamos haciendo esto es bueno. Y muchas personas también compartiendo que quieren aprender para compartir la palabra con otros. Entonces, esto es una bendición y esto es parte de nuestro propósito de Academia Cristo, orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Por eso usamos este método de las 4C, es una manera de compartir la palabra con otros usando cualquier historia bíblica. Um, y siempre esto es nuestro deseo, que no solo estamos aprendiendo más y más de las escrituras, pero también estamos compartiendo lo que hemos aprendido con, con otros. Entonces, sí, en discipulado tenemos 13 cursos. Estamos ahora en un curso de la serie La Biblia. Hay 3 cursos del Antiguo Testamento, 3 cursos del Nuevo Testamento. Entonces, con estos cursos tenemos la capacitación para los alumnos, lo que estamos enseñando, lo que estamos aprendiendo, estudiando la palabra juntos con estos cursos de discipulado. Y en el próximo nivel, el nivel sembrador, es donde enfocamos más en cómo compartimos la palabra con otros, cómo reunimos un grupo para compartir la palabra con ellos. Esto es más el enfoque del nivel sembrador, el próximo nivel. Entonces, ¿algunas preguntas sobre el propósito de Academia Cristo antes de terminamos hoy? Luis, veo la mano. Yo tengo una pregunta, o sea, porque casi como yo estoy al punto de terminar ya las lecciones, pero eso es lo que también me han hablado, pero o sea, ejemplo, cuando uno se une a usted, tiene que ya, ejemplo, cuando uno se une a Academia Cristo ya para como sembrador, o sea, prácticamente uno tiene que dejar la iglesia de uno o cómo es eso. Sí, es una buena pregunta. Entonces, depende de la situación. Hablamos mucho más sobre esto um, durante un proceso, se llama la confesión de fe, algo así. Um, pero sí, a veces un estudiante um, darse cuenta que su iglesia no está enseñando lo que dice la Biblia. Entonces, a veces, sí, los estudiantes um, dejan sus iglesias porque saben que no están recibiendo las verdades de la Biblia. Um, a veces tenemos estudiantes que están estudiando con nosotros um, y pertenecen a una iglesia que ya tiene compañerismo con nosotros, enseñamos exactamente lo mismo. Entonces, durante este proceso, si una persona pertenece a una iglesia, estamos en contacto para averiguar lo que está enseñando la iglesia y si es lo mismo y todo esto. Y si uno no tiene iglesia, sí, estamos aquí para ayudar a esta persona en compartir la palabra con No, otros, no. con un Bueno, con todo grupo. voy a conversar con el profe, ¿cómo se llama? El que también está aquí en Quito. No me Sí, acuerdo. profe Nixon, sí, Ajá, ok, Nixon ok, ya, Vivar, sí. ya, Ujú. gracias. Sí, excelente. Muy bien. Gracias por la pregunta. Y entonces terminamos con la lección de hoy. Recordamos estas preguntas, las preguntas del proyecto final. Número 5, parte A y parte B.
nuestro mensaje y el mensaje principal de la iglesia del primer siglo. La tarea para la próxima clase es la lección 6, el video de la lección 6. También, si podrían, darles un vistazo a Hechos 14 y 15, 1 a 11. Y la historia para nosotros es Hechos 15, 12 a 39 en sus Biblias. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Gracias por la Gracias. participación hoy. Muchas Dios nos bendiciones, bendiga. pastor. Bendiciones a todos los hermanos, compañeros que estuvieron con nosotros hoy. Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso día. Bendiciones. Bendiciones para todos. Igualmente, bendiciones. Hasta luego.